Vamos a empezar ahora con el tercer ejercicio de Química Selectividad 04, curso de Virtual Edu, patrocinado por Editorial Casals, de preparación en selectividad, prueba de química. Leemos el problema. Inicia el carbonato de calcio, se descompone en condiciones estándar y a 25 grados según la siguiente reacción. Tenemos el carbonato de calcio, KC será carburo de calcio, más CO2, variación de entalpía, L sub 0 es en condiciones estándar, 178 kilojulios, mol a la menos 1. Si la entropía estándar de esta reacción, delta de S sub 0, es 165 julio, Kelvin a la menos 1, mol a menos 1, pregunta. Calcula la energía libre estándar de la reacción a 25 grados y razona si es espontánea. Y ve qué temperatura mínima hay que conseguir para que el carbonato cálcico se descomponga en condiciones estándar. Considera que delta de S sub 0, que es la entropía estándar de reacción, y la variación de entalpía no varían con la temperatura. Estamos aquí variando la temperatura y vamos a suponer que delta S sub 0 y delta H sub 0 no varía con la temperatura. Datos, no tenemos así ningún dato. La variación de entalpía de esta reacción, condiciones estándar, y la variación de entropía, es lo único que nos da. Revisamos entonces ahora el problema y señalamos la información característica. Y tenemos el carbonato de calcio, se descompone, se rompe por aquí y da carburo de calcio, esto es sólido, y CO2, esto es gas, se libera. La variación de entalpía y la variación de entropía. Vamos a la variación de entalpía tiene relación con el calor, más o menos, y la entropía con el desorden. Pregunta, ¿cuál es la energía libre estándar? ¿Cuál es la energía libre estándar? Pregunta. Energía libre estándar de la reacción y razona si es espontánea o no. Y luego nos pregunta qué temperatura mínima, o sea, nos pregunta la temperatura, para conseguir que el carbonato se descomponga en condiciones estándar. Considera que delta S sub 0 y delta H sub 0 no varían con la temperatura. O sea, para que suceda esto tiene que ser espontáneo, o sea, estamos con la misma parecida pregunta que la anterior. Bien, nos pregunta la energía libre en condiciones estándar, delta de G sub 0 a esta temperatura, 25 grados centígrados, que podemos traducir a 298 Kelvin. Delta de G sub 0, esto por definición, tenemos que sabérnoslo, es delta de H sub 0 menos T, la variación de energía libre es igual a la variación de entalpía menos T delta de S sub 0. Sabemos datos, sí, delta H sub 0 es 178 y delta de S sub 0 es 165. Bien, lo primero que habría que hacer aquí es tener cuidado porque nos podemos equivocar, esto está en kilojulios y esto está en julios. Por lo tanto, no podemos utilizar dos magnitudes que no están igual. Habría que pasar o los kilojulios a julios multiplicando por 1000, o julio a kilojulio dividiendo entre 1000. Dividimos entre 1000, es multiplicar por 10 elevado a menos 3, y pasamos de aquí a aquí y ya lo teníamos los dos en kilojulios. Pero tiene que ser esta cantidad y no esta. Sustituimos delta de G sub 0, lo tenemos aquí, delta de G sub 0. Delta de H sub 0 hemos dicho que es 178 positivo, 178 positivo. Menos T, la temperatura, estamos a 25 grados, será 298 Kelvin. Y el delta de S sub 0, sustituimos por este valor de aquí, en kilojulios, pues esté todo igual, 165 por 10 elevado a menos 3. Y nos da que la variación de entalpía de energía libre, delta G, es 128,83 kilojulios. O multiplicando por 1000 en julios. Como delta G sub 0 es positivo, esto es mayor que 0, sabemos que no es espontánea. O lo que sí sabemos que para una reacción sea espontánea, necesitamos que se tiene que cumplir que la variación de energía libre, delta de G, sea negativa. Como es positivo, no es espontánea. Por lo tanto, la pregunta es, ¿se producirá? No, no es espontánea a esta temperatura. Entonces, luego la segunda pregunta nos dice, entonces, ¿a qué temperatura será espontánea? A esta no, a 25 grados centígrados,
pero a qué temperatura sea espontáneo se empezará a producir esta reacción, la descomposición del carbonato de calcio en carburo y CO2. Para que esto sea negativo, delta G sub 0 hemos dicho que tiene que ser negativo, como estos sumandos, T delta ds que está restando tiene que ser mayor que delta de H sub 0. Los dos delta de H sub 0 son, este es positivo y este también es positivo. Por lo tanto, si volvemos a la reacción anterior, aquí tengo que este término, vamos a hacerlo en otro color, aquí ya demasiados, ese término es positivo. Ese término es positivo. Y delta de S sub 0 también es positivo. Pero aquí, como estoy restando, si resto una cosa mayor que esta, me dará negativo. Por lo tanto, T tiene que ser un valor tal que hace que esto sea más negativo, mayor que este delta H sub 0. O sea, T delta de S, que tengo aquí, tiene que ser mayor que delta de H0. Estos problemas, como en general siempre a veces nos puede ayudar si no nos aclaramos, es hacerlo con un ejemplo sencillo. Vamos a poner delta G sub 0 que vale 10, por decir algo. Delta de H es 8 menos T y delta de S vale 3. Los dos son positivos. ¿Qué pasa? A medida que T aumenta, este término es mayor y como está restando quedará más negativo. Si pongo T igual a 1, pues 8 menos 3 me quedará 5. Positivo también, todavía no da negativo. Si pongo 2, 2 por 3, 6, 8 menos 6, me queda 2 positivo. Si pongo 3, 3 por 3, 9, 8 menos 9 ya da menos 1. O sea, a partir de esta temperatura, por lo menos, sería espontáneo. El momento en que T delta ds, que es esto de aquí, sea mayor que delta H sub 0. Ambos positivos. Entonces, T delta ds tiene que ser mayor que delta H sub 0. Para que esto sea negativo, despejo la T aquí y me dará que la variación de entalpía, esto sabemos que es 178 positivo, por lo tanto ponemos 178. La variación de entropía también sabemos que es 165, esto es 165 por 10 elevado a menos 3, ponemos lo que vale y nos sale que T tiene que ser 1079 o mayor. A medida que aumenta T, recordamos que T delta ds se hace mayor y por lo tanto el delta G se hace más negativo. Por lo tanto, temperatura será mayor que 1079 Kelvin, 1079 o mayor, para que la reacción sea espontánea. Y con esto acabamos el tercer ejercicio de química selectividad 04.